Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes nos acompañan desde otras latitudes del mundo. Les habla Bernardo Zamora, yo soy el jefe de mediación artístico-cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Gracias por acompañarnos en esta importante actividad que busca poner en el centro de la discusión una situación de particular importancia para los trabajadores y trabajadoras de las culturas y las artes, y en especial para los músicos y músicas a quienes hemos convocado en primera instancia a este espacio de reflexión a propósito de la condición de Valparaíso como ciudad musical. Sin embargo, sabemos que este tema es de interés para todos y todas las creadores, creadoras, investigadores e investigadoras, cultores y cultoras y diversas corporaciones que se encargan de los derechos autorales de los y las artistas nacionales. Pero de igual forma, para quienes desde los diversos poderes del Estado deberán dar curso al nuevo cuerpo normativo que regulará nuestras relaciones, especialmente lo referente al rol de la cultura a través de la nueva Constitución, que ya definió en su primer artículo un Estado social y democrático de derecho, además de plurinacionalidad intercultural y ecológico. Es por ello que el Departamento de Mediación Artística y Cultural del Parque Cultural de Valparaíso ha organizado este conversatorio denominado a propósito de los derechos de autor en la nueva Constitución, aspectos generales y su regulación constitucional, realizado hoy lunes 25 de abril, siendo las 18:11 minutos a través de la plataforma Zoom. Antes de comenzar, quisiera leerles el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se divide en dos partes. La primera indica que toda persona tiene derecho a tomar libremente en la vida cultural, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y la segunda garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Por ello, y enfocándonos en lo que nos convoca, quizás a muchos nos asaltan varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se articulan o equilibran los derechos de acceso a la vida cultural de toda persona y la protección de los derechos de autor? ¿Qué deficiencias tiene la actual legislación sobre cada uno de estos derechos? ¿Qué cambios se buscan al respecto en la nueva Constitución? ¿El derecho de autor, en tanto derecho intelectual, es similar al derecho de propiedad, como alguien señaló hace algunos días, ser dueño de un lápiz o de sus propios pantalones? Para abrir esta conversación tenemos el agrado de contar con la exposición de Felipe Osorio Umaña, abogado de la Universidad de Chile, que está también de la Universidad Kent, con especialización en propiedad intelectual y candidato a doctor en Derecho asociado al Institute of Brand and Invocation Law de la Facultad de Derecho de la University College London, donde estudia cómo evitar los riesgos de la expansión de la propiedad intelectual a través de la regulación de las excepciones y limitaciones del derecho de autor. Felipe abordará los aspectos generales del derecho de autor y su regulación constitucional a través de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los orígenes históricos e ideológicos del derecho de autor? ¿Cómo ha sido recogido en constituciones actuales? ¿Cuál es la regulación actual en Chile? ¿Qué ha propuesto la Convención Constitucional? Luego abrirá la conversación dos panelistas. Por una parte, Kenia Comesaña Vera, música y cantautora, miembro presidenta de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso Musa, y a través de la misma, miembro de la Federación de Músicos y Músicas de Chile. Y por otra, Simón Palominos Mandiola, sociólogo y doctorando en música en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Les pedimos a quienes quieran hacer llegar sus preguntas, sus opiniones, lo hagan en cualquier momento a través del chat de esta conexión, donde Rodrigo Teiza las organizará y una vez finalizada la exposición y la intervención de los dos panelistas, las compartirá con nuestros invitados de hoy. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias Bernardo. Aquí estamos para ver el chat y poner las preguntas. Estamos organizando todo. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, pues sin más preámbulo entonces, adelante Felipe y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bernardo. ¿Me escuchan, cierto? Súper. Voy a compartir una presentación para la... creo que ahora la están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo quería agradecer al Parque Cultural Valparaíso por esta instancia. También a Simón y a Kenia por darse el tiempo de estar con nosotros y
comentar o tener una conversación entre todos y poder aprovechar que se está dando la discusión constitucional justo en este momento respecto de temas que nos interesan y que son relevantes para los que investigamos sobre derecho de autor y también para los que se desenvuelven en esta área. Eso, voy a poner el cronómetro para no pasarme del tiempo. Y eso, la idea cuando comenzamos a organizar este conversatorio con Rodrigo fue, vimos la discusión constitucional que se estaba dando y nos dimos cuenta de que había una cierta cantidad de conceptos alrededor de la discusión que se están utilizando por distintos, podríamos decir, bandos dentro de la discusión, y que se escribían en el debate público sin una línea argumental que pudiera quizás hilar todos estos conceptos. Y se estaba dando una discusión que se estaba transformando en una discusión muy técnica, por un lado, donde la gente común que no tiene conocimiento sobre el tema no podía participar, o al menos no podía participar de manera informada. Entonces, algunas personas hablaban que lo que nos tenía que importar era solo la protección de autores o intérpretes, otros que lo que nos importaba era el dominio público, el derecho de autor, qué es la propiedad intelectual, si es que hay un choque entre interés público y interés privado en el derecho de autor, si es que el derecho de autor es un derecho de propiedad, si es que el derecho de autor puede colisionar o no con el acceso a la cultura. Eran todos temas que se estaban discutiendo las últimas semanas, pero parecía que no había una claridad respecto de cómo todos estos conceptos trabajan entre sí dentro del sistema de derecho de autor y de propiedad intelectual. Entonces, la motivación de este conversatorio, al menos en el origen, fue aclarar ciertos conceptos para poder tener una discusión más fructífera entre todos nosotros respecto de qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos dentro de la Constitución respecto de los derechos de autor. Entonces, en ese contexto, la presentación está dividida en estos puntos. Primero voy a trabajar o voy a exponer ciertas definiciones preliminares para poder saber de qué estamos hablando al momento de hablar de derechos de autor. Luego voy a referirme a la función o cuál es la lógica del sistema. Después, cómo esta lógica ha sido recogida en otras constituciones del derecho comparado. Posteriormente, cómo fue recogido en la Constitución de 1980 y cómo la tradición chilena reconoció el derecho de autor. Y finalmente, qué es lo que se está discutiendo actualmente en la Convención Constitucional. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que la propiedad intelectual, entendida de manera general, es un conjunto de derechos que buscan proteger procesos creativos o mentales. Bajo esta noción general de propiedad intelectual nos encontramos con los derechos de autor, derechos de patentes, derechos de marcas y otros tipos de derechos asociados a procesos creativos o creaciones mentales. Ahora, como nos interesa a nosotros en este momento es el derecho de autor propiamente tal. En esta exposición, cuando hable de propiedad intelectual, me voy a hacer referencia a derechos de autor, tal como lo define la ley sobre propiedad intelectual, en el que propiedad intelectual es derechos de autor para la ley chilena y reservamos la idea de propiedad industrial para las patentes, marcas y otros derechos. ¿Okay? Entonces, dentro de la propiedad intelectual o del derecho de autor, tenemos que el derecho de autor, según la ley, es un sistema que protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de inteligencia en los dominios literario, artístico y científico. Hay ciertas cuestiones relevantes en esta definición, como que, por ejemplo, son derechos que aparecen o que se reconocen por el solo hecho de la creación de la obra. O sea, no se exige un requisito de formalidad, por ejemplo, para tener el derecho de autor. Lo único importante es que exista una expresión artística, científica o literaria, y que esta expresión sea original. Que en general se ha dicho que la originalidad corresponde a que no sea copiada de una obra anterior y que se exprese de alguna forma la particularidad o la individualidad del autor en la obra. Dentro del derecho de autor se reconocen dos tipos de derechos en general. Primero, los derechos patrimoniales y por otra parte los derechos morales. Los derechos patrimoniales son aquellos derechos asociados a la explotación económica de la obra y se corresponde al derecho a publicar, a reproducir, a adaptar, ejecutar públicamente la obra y distribuirla. Por otra parte, los derechos morales están asociados a la relación personal que existe entre el autor y su obra. Algunos, de hecho, hablan de una relación espiritual, que es la que reconoce el derecho a través de los derechos morales. Y estos derechos en particular son derechos de paternidad, integridad, el inédito, otras legislaciones reconocen otro tipo de derechos morales, y va cambiando dependiendo de cada jurisdicción. Algunas cuestiones relevantes respecto a estos derechos que en el caso de los derechos patrimoniales, estos tienen una duración limitada en el tiempo. El derecho patrimonial nace con la creación de la obra, dura durante toda la vida del autor y termina el derecho patrimonial luego de 70 años luego de la muerte del autor de la obra. Y por regla general, el derecho patrimonial se radica en la figura del autor, pero no es
siempre el caso. Los derechos patrimoniales también pueden radicarse en personas jurídicas, por ejemplo. Y yo puedo ceder mis derechos patrimoniales a personas jurídicas o a otras personas naturales. En el caso de los derechos morales, en cambio, es la persona natural, o sea, un individuo, un ser humano, el único titular del derecho moral, no pueden ser personas jurídicas, y el derecho moral además es perpetuo, no caduca con el paso del tiempo. Ahora, paralelo al derecho de autor, o incluyendo el sistema de derecho de autor, incluye paralelo a los derechos patrimoniales y morales, los derechos conexos. Los derechos conexos son los derechos que la ley le otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas. Estos derechos conexos tienen una lógica distinta del derecho de autor propiamente tal, en el sentido de que primero no se exige originalidad de la interpretación, o sea, lo que se exige es que exista esta interpretación o ejecución. Además, la duración por regla general es de 70 años desde el 31 de diciembre del año de la publicación de la ejecución, no tiene que ver con la vida del autor de la obra, y el titular de estos derechos es el artista, intérprete o ejecutante, no necesariamente el autor de la obra. Teniendo este panorama conceptual en la cabeza, ahora podemos pasar a ver cuál es la función o la lógica del sistema de derecho de autor. En general, tradicionalmente se ha entendido que existen dos grandes sistemas de propiedad intelectual en el mundo occidental al menos. Por una parte nos encontramos con el copyright, que es propio de las tradiciones anglosajonas, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y todas las colonias inglesas, podríamos decir que tienen el mismo sistema de copyright. En cambio, la ex colonia inglesa, y en el caso del derecho de autor, es el derecho propio de las tradiciones continentales o civiles. Por ejemplo, Chile, España, Alemania, Francia, Latinoamérica en general, tiene este tipo de derecho de autor. Y las grandes diferencias que existen entre estos dos sistemas, tradicionalmente se ha dicho que tiene que ver con la lógica que estos tienen. Entonces, mientras el copyright tendría una lógica instrumentalista, es decir, lo que se busca no es necesariamente la protección del autor, sino que lograr un objetivo ulterior, en el caso del derecho de autor, lo que se busca proteger es el derecho natural que el autor tendría sobre su obra. Lo que dice el derecho de autor es, bueno, el autor ha creado algo, y ese algo es lo que tenemos que proteger y vincularlo con el autor. En cambio, en el copyright lo que se dice, queremos lograr un objetivo, reconozcamos derechos de autor para lograrlo. En ese sentido, por ejemplo, el objetivo del copyright sería un fin externo a la protección del autor. No necesariamente la protección del autor es el fin del copyright. Entonces hay algunas legislaciones que hablan de que el objetivo es promover la educación, promover el conocimiento, etcétera, a través del reconocimiento del derecho de autor. En cambio, en el derecho de autor, el objetivo es la protección del autor. Y el foco estaría dado en el copyright por la protección de la obra y cómo se transa esa obra, cómo se explota la obra. Y en el caso de autor, nuevamente, lo importante es el autor, la protección del autor. Ahora bien, si bien, esta distinción podemos encontrarla en los orígenes históricos del derecho de autor en el siglo XVIII. Si vemos, por ejemplo, el Estatuto de la Reina Ana, que es considerada la primera ley de propiedad intelectual en la historia, de 1710, nos vemos con que, y este es un caso de legislación en el Reino Unido, o sea, el copyright, vemos que ella misma se define como una ley de fomento al aprendizaje, por la que se otorgan derechos sobre las copias de los libros. O sea, lo que dijo el legislador o la monarquía en ese momento es, vamos a entregar derechos sobre las copias para fomentar el aprendizaje. Entonces, el fin es ulterior, no es la protección del autor necesariamente, obviamente lo protege. Lo mismo ocurre en la Constitución de Estados Unidos, que sigue vigente, en 1787, que en su cláusula de propiedad intelectual señala que el Congreso tiene el poder para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles a través de un derecho exclusivo de usufructo de los respectivos escritos y descubrimientos. Nuevamente es instrumentalista la lógica de ese derecho. En cambio, cuando nos vamos a Francia, por ejemplo, en 1791, esto estamos en plena ebullición de Revolución Francesa, se está discutiendo mucho sobre el derecho fundamental de la propiedad, y en este caso Jean Le Chapelier, el diputado de esa época que se estaba discutiendo sobre la propiedad intelectual, sobre la necesidad de una ley de propiedad intelectual, y él señaló en esta discusión que la más sagrada, la más inviolable, y si puedo aventurarme, la más personal de todas las propiedades, es la que tiene el autor sobre su obra. Tenemos una lógica completamente distinta en el discurso de Le Chapelier, cuando lo comparamos con, por ejemplo, el Estatuto de la Reina Ana o la cláusula de propiedad intelectual de Estados Unidos. Ahora, si bien se ha dicho que esta distinción es absoluta y nos permitiría entender los dos sistemas, creo yo que es posible matizar esa afirmación. Porque, en primer lugar, en sus orígenes, tanto el copyright como el derecho de autor tuvieron
un interés público al momento de establecerse como un régimen jurídico. En el caso de Francia, por ejemplo, hay estudios que muestran que la idea de derecho de autor estuvo siempre vinculada a la promoción de obras literarias y de arte, porque les interesaba mucho que la nueva república, la población pudiera educarse en este tipo de arte, y por lo tanto había un cierto instrumentalismo del derecho de autor detrás, incluso del derecho de autor. Y ese instrumentalismo está dado por la necesidad de educar o dar conocimiento a la población de esta naciente república. Interesante en ese proceso, para que le interese, el libro de Habermas sobre la transformación de la esfera pública, donde se cuenta, Habermas muestra cómo fue cambiando la actividad autoral desde el mecenazgo a la profesionalización a través del reconocimiento de derechos patrimoniales, por ejemplo. Adicionalmente, es difícil mantener esta distinción absoluta si es que miramos al proceso de internacionalización que ha tenido el derecho de autor. Actualmente, la propiedad intelectual se encuentra regulada, además de las constituciones y leyes de cada país, por tratados internacionales que establecen muchos derechos mínimos que tienen que tener las regulaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el convenio de Berna, que establece derechos y excepciones y limitaciones mínimas que debe tener cada sistema. El convenio de Roma, donde se regulan los derechos conexos de los artistas e intérpretes, el acuerdo de la OMC sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es un gran tratado internacional que comenzó la expansión del derecho de autor, y no es menor la serie de tratados bilaterales que existen entre las naciones, que han ido además fortaleciendo el derecho de autor y expandiendo su protección en cada una de las jurisdicciones. Entonces, si tuviéramos que identificar un criterio común o un elemento común de todos los sistemas de propiedad intelectual, es que intentan mediar una tensión que existe entre intereses privados, por ejemplo, de los autores y los productores, de controlar y explotar su obra, e intereses públicos de acceso a las obras que son creadas. Y en este caso, acceso, nos estamos refiriendo no solamente a yo poder leer un libro, sino también interactuar con ese libro, o interactuar con una grabación musical, a poder, por ejemplo, samplearla o citarla, etc. Un acceso no es solamente pasivo, sino también activo respecto de la obra. Y reconociendo ese objetivo común, las legislaciones desde el comienzo con el Estatuto de la Reina Ana han establecido ciertos mecanismos de mediación. Entonces, por ejemplo, tenemos el gran dogma del derecho de autor, que lo que se protege son las expresiones y no las ideas. Entonces, lo que se logra es dejar todas las ideas en el dominio público y todos podemos interactuar con esas ideas y utilizarlas, reutilizarlas, pero las expresiones son las que se protegen. Entonces, por ejemplo, tenemos, todos conocemos Romeo y Julieta de Shakespeare o Hamlet, y el argumento ha sido utilizado hasta ahora por distintas obras y no hay una infracción a los derechos de autor, pero no podríamos reclamar como propia, por ejemplo, una transcripción del original de Romeo y Julieta de Hamlet. Obviamente está dentro del dominio público y no estaríamos infringiendo, pero yo no podría reclamar, por ejemplo, paternidad sobre esa obra. Adicionalmente, también como un mecanismo de mediación, tenemos que el derecho de autor se limita en el tiempo. Actualmente en Chile es la vida del autor más 70 años después de su muerte, y adicionalmente se establece una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor. En Chile tenemos más de 20 excepciones y limitaciones que intentan mediar con esta tensión. Podemos discutir si es que estas excepciones y limitaciones son suficientes o si es que son lo flexible que necesitamos para poder interactuar realmente con estas obras, pero existen. Entonces, hay un reconocimiento de que hay una tensión existente desde sus orígenes entre intereses privados e intereses públicos. Esta tensión no necesariamente quiere decir que siempre chocan, pero existe, y es necesario mediarla a través del derecho. Teniendo entonces la lógica y los conceptos revisados hasta ahora, podemos ahora preguntarnos cómo ha sido esta tensión regulada en constituciones del mundo. Y al respecto, antes de ver estos ejemplos, creo que es necesario notar que, en primer lugar, no todas las constituciones reconocen formalmente el derecho de autor dentro de su catálogo de derechos, eso por un lado. Además, las constituciones que lo reconocen no necesariamente lo hacen de manera detallada o sustantiva. Entonces no hay una unanimidad respecto de cómo se regula y si es que hay que regularlo en la Constitución. Eso por un lado. Y los ejemplos que vamos a ver están tomados de sistemas jurídicos que tradicionalmente se han entendido que son robustos respecto de sus sistemas de propiedad intelectual, o sistemas que han regulado constitucionalmente el derecho de autor de manera reciente. Vamos a ver el caso de Ecuador, que es del 2008, por ejemplo. Entonces,
Dentro de las constituciones que hacen referencia al derecho de autor de manera explícita, tenemos el caso de la Constitución de Estados Unidos que ya vimos, en el que era un derecho instrumental. En el caso de Italia de 1947 es interesante porque la regulación que se hace respecto al derecho de autor es simplemente otorgarle la facultad al Estado para regular las obras de creación. No hay una regulación específica de qué compone el derecho de autor, cuánto dura, cuáles son los derechos, nada de eso, simplemente se otorga esa facultad al Estado. El Estado tiene la facultad de regular las obras de la creación. En el caso alemán de 1949, exactamente, o sea, no es exactamente igual que Italia, pero es la misma lógica de otorgar un derecho o entregar la facultad a la federación respecto de la legislación de derechos de propiedad industrial, derechos de autor y publicidad, y adicionalmente se establece también en la Constitución el deber del Estado de cooperar sobre la base de acuerdos en casos de importancia suprarregional, en la promoción de ciencia, investigación y enseñanza, está la atención ahí presente en la Constitución. Y en Ecuador, en 2008, se reconoce la protección de los derechos morales y patrimoniales que le corresponden a los autores por sus producciones, en el mismo artículo donde se reconoce el derecho a desarrollar una capacidad creativa, el ejercicio digno y sostenido de actividades culturales y artísticas, etc. Entonces, también en ese artículo vemos esta tensión que está tratando de ser mediada o ser regulada a través del derecho constitucional. Tenemos, por otro lado, ciertas jurisdicciones que no se hace una referencia expresa en la Constitución al derecho de autor, sin embargo, tienen sistemas de protección de derecho de autor bastante fuertes. En el caso francés, en la Constitución de 1958, no hay una mención expresa, pero se ha desprendido su carácter constitucional desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que leyó Bernardo antes de la presentación. En España, nuevamente, no hace una mención expresa al derecho de autor como un derecho constitucional. Sin embargo, se ha tratado de desprender ese derecho desde el derecho de propiedad o desde el artículo 21b, que reconoce el derecho a la producción y creación artística, científica y técnica. Y el caso del Reino Unido también es interesante porque, primero, no tiene constitución escrita, ya hay una diferencia grande, y además, en la legislación sectorial respecto de propiedad intelectual, señala expresamente que el copyright es un derecho de propiedad. Eso nos podría llevar a pensar que en el Reino Unido efectivamente tratan el copyright como una propiedad, pero hay mucha discusión respecto al estatus jurídico del copyright. Algunos señalan que sería un sinsentido hablar de propiedad sobre bienes inmateriales, que son los que regulan la propiedad intelectual, y otros dicen que hay una apariencia de propiedad que nos permitiría al menos hablar de propiedad intelectual sin estar equivocados. O sea, no hay una unanimidad respecto del estatus jurídico del derecho de autor como propiedad en el Reino Unido. Lo que nos muestran todas estas constituciones es que básicamente no hay unanimidad respecto de cómo regularlo y si regularlo constitucionalmente. Teniendo esto en cuenta, entonces, podemos pasar ahora al derecho chileno. ¿Cómo se ha regulado tradicionalmente o históricamente en Chile? La primera constitución que reconoció el derecho de autor en Chile fue la de 1833. En esa constitución se habla explícitamente del derecho de autor como un derecho de propiedad. Misma fórmula como derecho de propiedad se utilizó en la Constitución de 1925 y actualmente en la Constitución del 80, este es el artículo 19, número 25, donde se regula el derecho de autor. Y si vamos viendo ciertos elementos de este artículo, vamos a poder entender la manera en que se encuentra regulado. Entonces, en el inciso primero, en la primera parte del artículo, en primer lugar, la Constitución reconoce la libertad para difundir las artes, y en segundo lugar, el derecho de autor. Hablo del segundo lugar no de manera jerárquica, sino simplemente en el orden en el que se reconoció. Entonces, en este inciso lo que se está haciendo es reconocer una cierta tensión, en el que vamos a reconocer, por una parte, la libertad de crear y difundir las artes, y reconocer también el derecho de autor de todos aquellos autores que crean estos productos culturales. El inciso segundo, por otra parte, reconoce que el derecho de autor va a comprender la propiedad sobre la obra y otros derechos como la paternidad, edición e integridad de la obra. Lo que está haciendo ahí básicamente es reconocer el derecho patrimonial y el derecho moral de los autores. En el inciso que le sigue reconoce la propiedad industrial, pero esa la estoy dejando de lado en esta discusión. Y finalmente señala que será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del 19 número 24, que es el derecho de propiedad. Y en general, esto es muy técnico, pero en general se refiere a que el derecho de propiedad intelectual se va a regir por las normas de las formas de adquisición de la propiedad, y se le regula también, está sujeto a las normas de expropiación. Eso es básicamente lo que está diciendo ese inciso. Eso es básicamente lo que se está cambiando ahora.
en la convención, ¿verdad? Ahora bien, voy a volver un poco atrás. En Chile, aun cuando se habla de propiedad intelectual, no hay unanimidad respecto de si el derecho de autor es efectivamente un derecho de propiedad propiamente tal como el que tenemos, por ejemplo, sobre nuestro celular, nuestra silla o una mesa. Hay discusión doctrinaria al respecto, y en general se ha dicho que lo que existe es una especie de propiedad sobre las obras intelectuales. Y esa especie, y no hablamos de propiedad propiamente tal, porque se trata de objetos distintos. Mientras la mesa es tangible y corporal, el contenido del libro es inmaterial. Entonces existe una cierta diferencia respecto del objeto, y además existen diferencias normativas o regulatorias. Por ejemplo, la propiedad es perpetua, la propiedad intelectual no. Entonces hay ciertas razones que nos permitirían diferenciar la propiedad real respecto de la propiedad intelectual. Y la consecuencia básicamente es que tenemos que entender la propiedad intelectual como un régimen especial, que se comporta y aparece como propiedad, pero que no podríamos, o no necesariamente es un derecho de propiedad propiamente tal, aunque se comporte como tal. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho actualmente en la convención? Este es el artículo que propuso la comisión número 7 al Pleno. Si mal no recuerdo, esto se votó la semana pasada o hace 2 semanas. Se rechazaron todos los artículos, pero todo el artículo, pero el inciso 1 y el inciso 3 se devolvieron a la comisión por parte del Pleno. Y esta regulación, yo diría que tiene, podemos leer ciertos problemas o ciertas deficiencias desde los aspectos técnicos, que son jurídicos, y de aspectos políticos, que ya tiene que ver cómo nosotros pensamos el derecho de autor. Respecto de lo técnico, tenemos primero esta noción de intereses morales y materiales que se estarían reconociendo a través del derecho de autor. Digamos, entre comillas, malo que se regule de esa forma. Yo creo que no es apropiado, básicamente. ¿Por qué? Porque la tradición jurídica chilena no habla de intereses, primero habla de derechos, y no habla de intereses materiales, sino que de derechos patrimoniales. Entonces, abrir la posibilidad de una interpretación constitucional en casos concretos respecto de, por ejemplo, ¿qué es un interés? Es un problema jurídico que es mejor resolver en la Constitución utilizando los términos que ya utiliza la legislación sectorial. En el caso del inciso segundo, acá hay un problema ya que de relativa mayor importancia, que es que señalaron que los derechos de autor, el derecho a aprovechamiento y el uso de la obra, tendrán un tiempo que no será inferior al de la vida del titular. El problema es que nosotros contamos el tiempo en el derecho de autor respecto a la vida del autor. ¿Por qué? Porque los autores mueren. Los titulares no necesariamente mueren, porque el titular de un derecho de aprovechamiento puede ser una persona jurídica. Entonces existiría el problema de que al momento de interpretar esta norma habría una antinomia o un choque entre normas, que en la ley nos diría el cómputo del plazo es respecto de la vida del autor, y la Constitución nos diría es del titular. Entonces podría llegar, no sé, Disney en Chile y decir, oye, pero yo no he muerto acá, mi propiedad intelectual sobre Bambi sigue vigente, nadie puede hacer nada con Bambi de aquí a 100 años porque yo no he muerto y sigo siendo el titular de estos derechos. Obviamente será un error y fue rechazado ese inciso en el Pleno. Finalmente, habla del derecho material nuevamente en el inciso tercero, y lo sujeta a las disposiciones del derecho de propiedad establecido en la Constitución. El lenguaje que usa es parcialmente más regresivo que el lenguaje que usa la Constitución de 1980, lo que podría generar algún tipo de discusión doctrinaria respecto de la naturaleza jurídica del derecho de autor. Es muy técnico, lo sé, pero tengo que destacar esa cuestión. Y en términos políticos, respecto de cómo debemos pensar o cómo los convencionales pensaron, no estoy atribuyendo mala fe ni intenciones más allá del trabajo que está. Es que si que vemos este artículo, no podemos encontrar en ninguna parte el aspecto público o social del derecho de autor. Solo se está regulando los derechos de los autores o de los ejecutantes e intérpretes, pero en ninguna parte está el interés social en este artículo. En mi opinión, ese es un error, pero puede haber gente que está de acuerdo con no considerarlos. Yo cumplo con destacarlo. Bueno, esto fue... bueno, y esto es aún más interesante porque si vemos la inspiración que tuvo este artículo
en el derecho internacional, que es el artículo 27 y el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vemos que efectivamente los dos artículos reconocen, el derecho a protección de los intereses morales y materiales, el mismo lenguaje que usa el artículo propuesto por la comisión, claro, por la comisión, en los dos casos habla de los intereses morales y materiales, y regulan el aspecto privado del derecho de autor, pero el artículo no se hace cargo del resto del artículo, de los dos artículos. En el caso del artículo 27, previo al reconocimiento del derecho de autor, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de la arte y participar en el progreso científico y los beneficios que le resulten. Hay un aspecto social y un aspecto privado que regula. Lo mismo pasa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Antes de reconocer el derecho de autor, se reconoce el derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico, etc. Entonces resulta interesante ver cómo fue utilizado el derecho internacional en el caso del artículo que fue rechazado, básicamente porque al menos yo no entiendo por qué no se reguló en el mismo artículo el aspecto social del derecho de autor. Sé que esto está recogido en otro, o al menos fue discutido en otra sección de la comisión, en otro tipo de derechos, pero creo que sería buena idea tenerlo todo en un mismo artículo respecto de derecho de autor para que no existan problemas de interpretación posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que se aprobó ahora por parte de la comisión para llevarlo al pleno el 19 de abril? Este es el nuevo artículo que se va a presentar al pleno, y entiendo que se vota este miércoles, con la votación empieza a las 12 de la mañana en Chile. El inciso primero cambia el lenguaje y habla de protección de los derechos de autor sobre propiedades intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales. Deja de utilizar el lenguaje de los intereses morales y materiales. Además, cuestión que no había hecho anteriormente, en el inciso segundo reconoce explícitamente los derechos de intérprete y ejecutante sobre sus interpretaciones y ejecuciones, dándole rango constitucional a los derechos conexos, lo que me parece muy bien y probablemente va a tranquilizar a todos los gremios de actores, músicos, escritores que obviamente tienen sus reparos respecto de la regulación constitucional de este derecho. Y más interesante, al menos para mí, porque es mi tema de investigación doctoral, es que en los incisos tercero y cuarto, en primer lugar, reconoce excepciones y limitaciones, dándole un rango constitucional a las excepciones y limitaciones, y además sujetándolas al ejercicio de los derechos culturales, goza de los beneficios de los conocimientos y de demás derechos fundamentales, lo que nos permitiría al menos flexibilizar un poco más el sistema de derecho de autor chileno, al menos en la teoría, respecto a la interpretación constitucional. Y finalmente, le da un rango constitucional al dominio público. Y esto sí es innovación. ¿No? Yo al menos no tengo conocimiento de una constitución que reconozca el dominio público como tal. Puede existir, yo no recuerdo alguna. De hecho, no son muchas las legislaciones sectoriales que tienen el concepto de dominio público. El caso chileno se habla de patrimonio cultural común, que es un sinónimo, y a mí me parece muy relevante que se reconozca el dominio público en el rango constitucional. Eso quería hablar respecto de los temas de derecho de autor. Si alguien quiere discutir alguno de estos puntos, estoy feliz de hacerlo. Y quería terminar con algunas ideas respecto del proceso. En primer lugar, creo que es muy bueno que el proceso constituyente nos esté dando el espacio para discutir respecto de temas de derechos de autor. Es bueno para todos los que nos desenvolvemos en el área, y es bueno para repensar el sistema también, ver qué está funcionando bien y qué está funcionando mal. Y creo que hay que tomar una oportunidad de mejorar el sistema que tenemos, darle más herramientas a autores y al público de interactuar de mejor manera con obras del intelecto. No tenemos que olvidar que no solo el público necesita acceso a las obras, sino que los autores también. Y también que todos nosotros que somos usuarios somos a la vez autores. Entonces es necesario tener las nociones de dominio público y excepciones y limitaciones reguladas constitucionalmente. De nuevo, todos nosotros somos usuarios y autores a la vez. Entonces todos necesitamos de protección y de derechos de acceso.
Eso, por mi parte, ojalá que haya servido para aclarar al menos, y estoy muy entusiasmado con la discusión que se va a dar ahora. Así que muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Felipe, por esta aclaratoria exposición. Yo creo que para todos fue como muy clara, muy precisa en un tema que es complejo, que no es fácil y está lleno de conceptos, como tú decías, y además estamos en plena discusión. O sea, creo que una de las grandes virtudes de este conversatorio es habernos anticipado a lo que va a ocurrir en la Convención Constitucional, a los cambios que se están dando, a la discusión, que está muy fluida también. A continuación, nuestros panelistas invitados se incorporan a este conversatorio organizado por el Departamento de Mediación Cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Les recuerdo que una vez finalizada la exposición y la intervención de los panelistas, podremos compartir con nuestros invitados e invitadas sus preguntas y comentarios enviadas a través del chat de esta conexión, coordinada por Rodrigo Oteiza, asesor y colaborador de nuestro departamento, quien ordenará y hará llegar sus interacciones. Entonces, a continuación les presento a nuestra panelista, Kenia Comesaña Vera, música y cantautora proveniente de Coyhaique, residente en el puerto de Valparaíso desde el año 2007, miembro activa de procesos vinculados a las políticas culturales y la participación ciudadana de la comuna de Valparaíso. Participa en la creación del proceso de conformación e implementación del Plan Municipal de las Culturas de Valparaíso desde el año 2020 en adelante, así como también en la Mesa de la Música y la Mesa Comunal de las Culturas de la ciudad de Valparaíso en calidad de vocera. También es parte activa de la Mesa de Cultura y Cultoras de la Música Bohemia tradicional de Valparaíso, declarada en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Miembro presidente de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA. A través de la misma, miembro de la Federación de Músicos y Músicas de Chile. Hola Kenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Bernardo, hola Simón, Excelente. Felipe, hola Rodrigo y a todas y todos quienes están presentes el día de hoy en esta importante instancia que nos invita a repensar la cultura, la acción cultural, pero más bien y enfocado en el derecho de autor y autora. Bueno, solamente agradeciéndole al parque esta oportunidad, esta instancia de conocer un poco más y de forma más clara y detalladamente cómo ha venido desenvolviéndose el proceso de los derechos de autor y cómo han sido instaurados desde hace más de 100 años, ¿no es cierto?, de acuerdo a otras constituciones, específicamente en 1833, como bien mencionaba Felipe, y en instancias anteriores, por supuesto, pero lo importante que es llevar a la discusión actualmente lo que está sucediendo en el proceso de la convención, porque no es un tema menor y es un tema bastante preocupante. Si nos hemos sentido desplazados e invisibilizados como trabajadoras y trabajadores del ecosistema cultural, y en este caso específicamente desde la música, ahora que se vea en riesgo la posibilidad de aparecer en la Constitución, en esta nueva Constitución de Chile, nuestra labor como trabajadores, pero por supuesto legislar a favor de nosotros, de nosotras, nosotres, es aún más preocupante. No es un tema menor el que estamos abordando, y de acuerdo a ello, solamente decir que, o más bien empezar esta discusión, empezar este planteamiento, y aquí yo veo a varios músicos, a varias músicas, ¿no es cierto?, que deben estar con el mismo tipo de preocupaciones, organizados o no. Queremos también traspasar desde la federación, desde la asamblea, esta preocupación. No hablo por ellos, por ellas, pero sí decir que ha sido un tema recurrente estas últimas semanas, ¿no es cierto? Decir que me parece súper preocupante, y aquí yo vengo más que nada en mi calidad de trabajadora, porque me parece, a modo personal, en mi opinión, preocupante el hecho de que no se aborde el tema social, el tema humano del trabajador como tal. Se está desenvolviendo esta discusión sobre, como por así decirlo, el producto de lo que es nuestro trabajo, pero no tiene que ver,
no se contempla, ¿no es cierto?, la labor humana del trabajador. Hace tiempo llevamos campañas adelante en el cual tratamos de levantar y hacia la comunidad con ansias de que cambien la perspectiva de cómo nos ven, de acuerdo a esta invisibilización, la idea de que música es trabajo, de que cultura es trabajo, de que las acciones culturales lo son. Y más allá de derechos laborales, la idea de poder levantar ello también es hacer conciencia. Y lamentablemente vernos en riesgo nos dice que nunca hemos sido escuchados como rubro, nunca hemos sido escuchados como ecosistema, lo cual es bastante preocupante. Hay que tener en cuenta que llevamos 189 años desde que por primera vez en el primer texto, en un primer texto constitucional, se garantizó la propiedad de las producciones literarias y artísticas. No es un tema de ahora, no es algo actual, ¿verdad? Que a través del artículo 143, todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley. Y en el caso de que se requiriere su difusión, ya se le otorgaba indemnización, se le otorgaba un pago, por así decirlo, a quien había creado. Entonces, hoy día, a través de la música, por ejemplo, reconocemos a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que es la encargada de llevar adelante como entidad de gestión colectiva, ¿ya?, como una corporación de derecho privado, esta administración de derechos, ¿ya? Entonces, y sobre esto también no es la única entidad, ¿no es cierto?, de gestión colectiva que existe en el país. También decirle, contarle a los compañeros, más que nada recordar a quienes ya lo saben, que también existe la SADEL, la EGEDA Chile, ATN, Crea Imagen, Chile Actores, Profobi, DYGA, ¿no es cierto?, que no quiero decir diga, porque en realidad las siglas son importantes, no significa, bueno, más que nada nombrar esas como algunos ejemplos de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor que están vigentes actualmente y que corresponden a distintos subsectores de la cultura que actualmente están permitidos su funcionamiento, ¿no es cierto?, que han sido, que están funcionando desde, Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que fue reconocida en el 92, por ejemplo, pero si hablamos de SADEL, 2009, EGEDA 2005, ATN el 98, Crea Imagen el 99, 95 para Chile Actores, Profobi 2006, DIGA 2017. Entonces, ya llevamos una labor gremial, porque esto ha sido producto de labor gremial. Lo que llevamos adelante con la federación es labor gremial, lo que es la asamblea es labor gremial. Entonces, lo que nos llama profundamente la atención, lo que me llama profundamente la atención, es que se empieza a legislar sobre lo que producimos, pero ni siquiera somos reconocidos como trabajadores. Es una inquietud bastante grande. No podemos quedarnos ajenos de este proceso de reflexión, sabiendo que llevamos mucho tiempo creando, que nuestra labor como creadores es fundamental para el ecosistema cultural en todos los subsectores de la cultura, pero por supuesto también nos siembra la inquietud de cómo se instaura esta confrontación inventada, por así decirlo, entre el acceso y el derecho, ¿no es cierto? ¿Desde dónde nace esta inquietud? ¿Cómo se siembra esta controversia? Si bien entendemos el acceso, ¿no es cierto?, y que obviamente entendido como la oportunidad de llegar hasta allá, ¿no es cierto?, para todos, sabemos que responde a muchísimos factores socioculturales, y desde sus inicios siendo un acceso bastante elitista, ¿no?, para las culturas. Pero el derecho es algo fundamental, intrínseco en el ser humano. Entonces, tratamos de sumar hacia un lugar que dignifique nuestro trabajo, pero nos encontramos con puras piedras en el camino que nos hacen la vida muchísimo más difícil. Nos parece urgente la discusión,
la reflexión en torno a esto, pero creemos que es importante hoy día esclarecer, como nos favoreció mucho la presentación del compañero Felipe, en el sentido de que no es un tema nuevo, sino que también es una discusión bastante antigua, y la urgencia de mantenernos en la Constitución es algo que no podemos dejar pasar. Manifestamos nuestra preocupación y sobre todo apoyamos los primeros incisos, y también nos quedamos, ¿no es cierto? Yo también ahí le doy el pase a mi compañero Simón para que pueda también exponer sobre su perspectiva, sobre su ocupación, de acuerdo a lo que ha observado en este proceso de la convención. No están escuchando, también decirlo, no están escuchando al gremio cultural. Ha habido un sesgo bastante grande en lo que se ha manifestado desde las organizaciones gremiales, actuando por sí mismos también. Ya el hecho de que se ocupen tecnicismos y se cambian. Hay gremios que están organizados hace mucho tiempo y que la tienen bastante clara, por así decirlo, que llevan las demandas muy claras adelante, pero ha habido una cierta muralla, ¿no es cierto?, que ha dividido esta escucha hacia quienes están levantando la voz porque viven y sufren y padecen el arte. Sin más que agregar, solamente que vamos hacia adelante por la dignificación de los trabajadores. Ya me sumaré más adelante para acotar más cosas. Le doy la palabra a mi compañero Simón Palominos para que pueda complementar con ideas de acuerdo a lo que estamos planteando. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Muchas gracias por acompañarnos, por tu intervención, especialmente desde el mundo de los músicos y las músicas. Quiero invitar ahora a nuestro segundo panelista, Simón Palominos Mandiola, sociólogo y doctorando en música de la Universidad de Bristol, quien investiga sobre músicas populares, políticas culturales y migración. Posee diversas publicaciones en torno a estos temas y se ha desempeñado como docente en la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado, y ha colaborado como analista y consultor en instituciones culturales públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Consejo Nacional de Televisión. Hola Simón, bienvenido. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias también a Felipe por la aclaratoria exposición. Es verdad, yo creo que sintetiza un montón de elementos que son propios de la discusión y además lo pone en un lenguaje fácil para todos nosotros que podamos efectivamente tomar los elementos del debate. Y también gracias a Kenia, yo creo que es súper importante y me gustaría quizá partir un poquitito con lo que mencionaba ella, porque yo creo que es un elemento relevante en términos de la constitución del campo cultural contemporáneo en Chile, y es un desafío de las políticas culturales también el hecho de generarlas, diseñarlas en forma participativa, de modo de incorporar justamente la visión, en este caso, de las y los trabajadores de las artes y las culturas, ¿no es cierto?, en términos generales. Yo concuerdo con su diagnóstico. Quiero también mencionar que existe cada cierto tiempo ciertas iniciativas para conocer a las y los trabajadores de las culturas y las artes. Se han hecho encuestas, por ejemplo, desde el 2005, diagnósticos, y por supuesto también hay ciertas iniciativas legales que van en la línea de generar regímenes especiales tributarios, por ejemplo, para artistas, pero siempre están diseñadas, como mencionaba Kenia, en una visión desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Y lo que hace falta son precisamente procesos participativos donde el texto legal, por así decirlo, represente también los intereses de las personas que están siendo, por así decirlo, reguladas, ¿cierto? Y no únicamente una discusión de especialistas, que por supuesto son importantes. Yo estoy muy agradecido de poder escuchar a Felipe, y yo creo que Felipe también está en esa línea cuando está discutiendo, por ejemplo, las exenciones, las limitaciones del derecho de autor, es porque también está previendo un agente extra que no está siendo considerado previamente en las discusiones. Así que en ese sentido yo lo agradezco mucho. Y bien, sí, esto se trata de un comentario, por así decirlo, o más que comentario, en verdad, ciertas preguntas, ciertas reflexiones que me surgen a partir de la intervención de Felipe y de Kenia. Y claro, en mi rol como sociólogo, que yo sé que es súper limitado también, porque, claro, yo seré artista, ¿cómo decirlo?, amateur y no necesariamente profesionalizado. Mi mirada, por así decirlo, está marcada por esa disciplina de investigación,
Y por lo mismo, también reitero mi agradecimiento que esté Kenia, porque eso da esta mirada, ¿cierto?, de una experiencia de trabajo distinta a la que Felipe y yo tenemos. Pero lo que yo quiero hacer como sociólogo es justamente tratar de hacer una lectura social, y en ese sentido me interesa ver cómo en el fondo distintos agentes del campo cultural interactúan con este marco regulatorio. Y eso ha sido parte de mis investigaciones previas en relación a, por ejemplo, el funcionamiento de la SCD y por lo mismo de la propiedad intelectual derecho de autor. Y en este sentido lo que me interesa es ver cómo la ley, por así decirlo, es instrumentalizada por ciertos grupos, o más bien regula también la interacción entre estos distintos grupos, y cómo en ese juego, por así decirlo, pueden surgir una oportunidad, un desafío o una dificultad, más bien, y finalmente desafíos a futuro, ¿vale? Entonces voy a tratar de ordenarme más o menos porque son muchas ideas, estoy súper contento de estar acá, de haber aprendido montones con las dos intervenciones, así que vamos. Lo primero es la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad. Y eso tiene que ver en términos conceptuales con algo que mencionaba Felipe a la pasada, ¿cierto? Ciertas cuestiones relativas a la primera parte, al primer inciso del artículo 27 de la Declaración Universal, ¿cierto? Que está como omitido en el debate, y es el derecho a participar de la cultura, ¿cierto? A formar parte. Y lo mencionaba también Kenia. ¿Ah? Me parece que ese es un elemento relevante, y por así decirlo, la oposición medio arbitraria, medio tramposa también que mencionaba Kenia, ¿cierto? Entre derecho patrimonial y derecho moral, tiene que ver con que justamente estamos, o históricamente, durante los últimos 30 años, digamos, de política cultural en Chile, se ha tratado de reducir la discusión de los derechos culturales a una cuestión de derechos patrimoniales o económicos únicamente. Y por lo tanto, cuando hablamos de derecho a autor y derecho al acceso a la cultura, por ejemplo, lo que estamos hablando fundamentalmente es de quién va a pagar, por así decirlo. Hay un libro bien interesante, escrito hace casi 20 años, diría yo ya, de Arturo Navarro, ¿cierto? El gestor de la estación Mapocho, que refleja muy bien en el título el nivel, no en el nivel en un sentido jerárquico, pero sí el lugar donde estaba la discusión de las políticas culturales en Chile desde los 90 a los 2000 e incluso los 2010. Se llama Cultura, ¿quién paga? Entonces, hay una reducción, por así decirlo, a ese ámbito. Y uno de los elementos que se discutía en la Comisión 7 es, por otra parte, la idea de participación, el derecho a participar en la cultura. Y si uno toma el concepto de participación, uno puede encontrar que efectivamente nociones de acceso, nociones de creación, nociones de toma de decisión en políticas públicas, están todas contenidas dentro de este gran derecho a la participación. Y siendo así, Kenia tiene toda la razón, es una oposición arbitraria, es una oposición tramposa entre acceso por una parte y derecho de autor por la otra. ¿Ya? Entonces ese es el primer punto, hay una oportunidad, y es cierto, lo menciona Felipe, yo creo que tenemos que estar súper atentos y todos lo sentimos de alguna manera así, ¿cierto? El segundo punto es la dificultad, a ver si me doy a entender. Felipe mencionaba que existe esta doble dimensión, ¿cierto? El derecho moral y el derecho patrimonial, y yo creo que esa es una distinción útil para interpretar más o menos la problemática que surge, digamos, en estos 3 siglos de legislación sobre derecho de autor. Por una parte está el derecho moral, ¿cierto? Que es inalienable, es perpetuo, somos autores en la medida que creamos, y eso yo creo que no está en juego, nadie en la convención ha criticado esa condición, ¿cierto? Pero lo mencionaba también Felipe, el derecho patrimonial, el ser titular, es un derecho que es transferible. Y gran parte de las discusiones, por ejemplo, a propósito de las transformaciones tecnológicas de los últimos 50 años, tienen que ver con cómo ese derecho, que fue diseñado en principio, como lo mencionaba Felipe, al menos en la tradición continental europea, fue diseñado para proteger al autor, la artista, la creadora, es finalmente cooptado por una, en sus principios, incipiente, pero hoy muy poderosa industria cultural. Y lo leí por ahí en el chat, alguien mencionaba, ¿cierto? ¿Para qué queremos proteger estos derechos? Es para que en el fondo también se los tomen, perdón que lo ponga en ese lenguaje, pero para que sean, por así decirlo, apropiados por la industria cultural. Y a mí me parece que la industria cultural es un agente legítimo, después de todo, sin duda. Sellos, sobre todo cuando estamos hablando a nivel de escala, ¿cierto? Cuando hablamos en una escala local, en una escala nacional, es importante contar también con agentes industriales en el territorio, por así decirlo, ¿cierto? Pasa mucho con los sellos autogestionados en el campo de la música.
y tenemos buenos ejemplos de sellos premiados a nivel internacional, y si uno lo mira en términos formales, bueno, son parte de la industria, pero de una industria local, que trata con respeto a los distintos agentes, en este caso creadores. Me refiero a Pueblo Nuevo, a quienes tengan interés en música electrónica. Pueblo Nuevo es un sello excelente y además premiado a nivel internacional. Y es un ejemplo de un agente industrial, eso es lo que quiero decir. El drama, acaban de comentar acá abajo, es la industria nacional. Y claro, eso es lo que quiero decir, ¿cierto? Hay una especie de desequilibrio, para ponerlo en palabras de Felipe, ¿cierto? Hay un desequilibrio entre distintos agentes. Y eso es complejo de resolver, por así decirlo, ¿cierto? Porque en la práctica, y lo que quiero decir con esto, por así decirlo, el problema que yo veo es que, bueno, está esta desigualdad, ¿cierto?, entre agentes transnacionales y agentes locales, pero claro, es finalmente esa desigualdad la que yo pienso que es un elemento complicado cuando nosotros nos enfrentamos con legislaciones que finalmente establecen por así decirlo, definiciones esenciales. Y lo que yo pienso que es relevante allí también es mirar digamos, el contexto para identificar qué tipo de agentes somos el que queremos cuidar. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo con Kenia, hay que proteger a las y los trabajadores de la cultura. El derecho de autor fue en su momento un instrumento para la protección del autor y de la autora, pero en el contexto industrial actual creo que hay que darle una vuelta. Eso es lo único que digo. No tengo una solución, yo le daré una vuelta, ¿ya? Porque es más complejo de lo que parece. Y por último, el desafío, para sintetizar, el desafío a futuro, ¿cierto? Las nuevas tecnologías cambiaron todo, cambiaron nuestra relación con el pasado, cambiaron nuestra relación con la creación humana, también con las formas de propiedad y con el dominio público, por así decirlo. El mejor ejemplo de esto es, ¿cierto?, en términos de música, o quienes metieron esto en la música, además de la música electrónica, es el hip hop, ¿cierto?, en la música popular al menos. Que digamos, trabajan sampleando. Es cosa de recordar Public Enemy en los 80, ¿cierto?, que tenían conflictos con los sellos porque ellos sampleaban canciones y el desafío que ellos se ponían era: voy a samplear más y más hasta que te canses de perseguirme. Entonces lo que quiero decir es que el remix, y lo han dicho autores como Lawrence Lessig, por ejemplo, este abogado del Creative Commons, el remix el acceso a la cultura es una forma de creatividad. Tenemos que tener acceso porque, como decía Felipe, todo creador es también un usuario, y todo usuario es también un creador, ¿ya? Y ese es un desafío. Ahora, este desafío no significa necesariamente dejar de lado los derechos patrimoniales, y lo interesante ahí a futuro, como por ejemplo lo hace Creative Commons, es tratar de identificar formas jurídicas que nos permitan reconocer nuestro vínculo con el pasado, ¿cierto? Compartir en la medida que se quiera nuestra obra, y al mismo tiempo mantener y no menoscabar los derechos patrimoniales, ¿cierto?, cuando tienen lugar o cuando el autor quiere a través de industrias. Y en ese sentido me parece que el Creative Commons, pero no necesariamente esa herramienta, sino que en general repensar la figura de la propiedad intelectual puede ser interesante porque nos permite ser lo suficientemente flexibles para ver frente a quién ejercemos derechos, o frente a quién nosotros exigimos nuestros derechos patrimoniales, y en qué medida en otros escenarios podemos ser más flexibles, ¿cierto? Reconociendo esta asimetría de distintos agentes culturales, entre los cuales están las y los creadores, la industria cultural, en particular la transnacional, como decían por ahí, y por supuesto la ciudadanía, ¿ya? Entonces, si yo pudiese dejar una pregunta abierta, si me lo permite Bernardo, es justamente a Felipe y a Kenia, para ver cómo podemos imaginar este futuro que ni siquiera es tan lejano, yo creo que es súper cercano, para imaginar formas jurídicas que nos permitan articular estos intereses de participación, de acceso, pero también de derecho patrimonial, de compartir y de crear en la práctica. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias también, Kenia, por compartirnos sus apreciaciones. A continuación vamos a abrir este conversatorio para las preguntas y opiniones de quienes nos acompañan conectados por Zoom. Por lo tanto, doy el pase a continuación a Rodrigo Teiza para que nos haga llegar las preguntas o nos cuente también los comentarios de ustedes. Rodrigo, ¿estás por ahí para que puedas tomar tú la batuta en este momento y nos cuentes cómo nos fue con todas esas preguntas? Se vio, pero absolutamente nutrido la cantidad de intervenciones. Sí, hola. Primero, agradecer la presentación de Felipe. Sin duda, comentábamos internamente que me sorprende
cómo la posibilidad que tienen algunas personas de instalar temas tan complejos de una manera tan sencilla, con una capacidad de síntesis impresionante. Yo, de verdad, Felipe, se nota que tienes un tratamiento del tema hace mucho tiempo. Realmente yo me siento muy afortunado de esta oportunidad. Eh, También agradecer el comentario de Kenia, porque siempre es ese cable a tierra desde los pies en el lugar donde están sucediendo las cosas, digamos, en el lugar donde día a día se juega la vida y con quienes hay que establecer la comunicación. Creo que el chat ha estado súper candente en esa línea y claro, como cerraba la figura Simón con el tema de la participación, cómo todos podemos acceder, participar y al mismo tiempo preservar de alguna forma los derechos o el patrimonio que está de los autores que crean las obras. Es sin duda un tema complicado, no por nada es una polémica o hay posiciones desde el tiempo que hay. Se ha dicho muchas cosas en el chat, quiero partir desde el principio. Julio Pricht, si no me equivoco el nombre, ha hecho hartos comentarios. He tratado de agrupar las preguntas. Tenemos ahora, Bernardo, ¿no es cierto?, un momento donde podemos hacer las preguntas a Felipe, los comentarios también a Simón y a Kenia, si hay preguntas también, y ustedes tienen un breve momento de réplica también para poder aclarar alguna, alguna duda. Bueno, primero Julio Pricht nos comentaba, decía, derechos intelectuales divididos en propiedad intelectual y derechos de autor. Preguntaba, mientras estaba haciendo la exposición Felipe, debo suponer que es por una pregunta para él. Propiedad industrial y derechos de autor. Pregunta también. Y la protección contra el plagio. Pregunta directa. También comenta, el creador musical desprovisto de derechos laborales que le garanticen acceso a un sistema de seguridad social requiere de su derecho de autor para poder aspirar a vivir su trabajo creativo. El interés de los creadores es un interés social, también comenta Julio. ¿El público necesita acceso a las obras o la industria quiere un mayor acceso para aumentar su lucro, aumentar su uso lucrativo? Ahí complementa. También Felipe, a propósito. Bueno, ahí después comenta, excelente Kenia, tiene ahí la barra Kenia, el derecho de autor no es un invento de la dictadura. Y a propósito de lo que decía Simón, la histórica editorial Quimantú, sin tocar los derechos de autor de ningún creador, cooperó efectivamente con el acceso a todas las de libre acceso, simplemente con libros baratos para todos. El drama es la industria transnacional. Luego tenemos comentarios de Mariela Cerda, mientras era la exposición de Felipe, donde se puede leer las 20 excepciones relacionadas al derecho de autor en Chile, Felipe, ahí sí para que lo apuntes. Y luego, mientras estaba cerrando el comentario Simón, pregunta, ¿quién paga los derechos culturales? ¿El Estado, la filantropía privada o una vez más los artistas? Pregunta Mariela Cerda. Anabela Roldán, de Prodanza, pregunta si se compartirán las presentaciones y la ponencia. Les quiero recordar que esto está siendo grabado, por ende será subido a la plataforma de YouTube de el Parque Cultural de Valparaíso y esperamos lo antes posible esté a disposición de todas y todos. Andrea Martínez, gracias por la presentación, Felipe, gracias por los comentarios, Simón, Kenia, se pasaron. Gonzalo dice, súper concreta la presentación y fácil para entender en relación a la realidad de otras perspectivas. Muchas gracias, Felipe, y gracias al parque por la instancia. Y en el chat los últimos, Andrea Martínez, Cariños Queña, Anabela está pidiendo la palabra. Yo, como mandamos en el mensaje a Anabela, nosotros no estamos leyendo el chat, no abrimos palabra, sino que tú formulas la pregunta y el panelista responde. Si hay una pregunta en mayor profundidad, nosotros podemos poner en contacto también con los panelistas para que le hagas una pregunta interna, si es necesario. Gracias a ustedes, dice Simón. 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 Y muchas gracias. Bueno, y eso sería. Me queda una en el tintero. Mariela Cerda, disculpen.
Aquí se me haya quedado una, Mariela, perdón. Al hablar de industrias, eso incluiría la música audiovisual, el libro, pero pasa con las disciplinas como la danza, el teatro, etcétera. ¿Qué no pertenecen dentro del concepto de industria? Es decir, ¿qué queda fuera del concepto de industria en ese caso? Eso por ahora. Espero hayan tomado apuntes. Muchas gracias por las preguntas a todas y todos. Y bueno, Felipe y después quien quiera tomar el lápiz, ya. Gracias, son muchas cosas, muy entretenido. Gracias a Simón y a Kenia. Simón partió su comentario diciendo que no creo si fuese su conocimiento su enfoque era limitado. Yo creo que el de todos es limitado. Todos estamos muy parcelados en nuestras disciplinas y estas instancias son espectaculares para poder aprender cada uno de las preocupaciones y los conocimientos de las otras disciplinas. Así que muchas gracias por la instancia y a todos por las preguntas y comentarios. Primero, me llamó mucha atención y tiene toda la razón Kenia cuando habló de derechos de autores y autoras. Y eso es una cuestión que yo trato en mi trabajo, que el derecho de autor en general siempre se basa en el autor hombre. El lenguaje que usa el derecho de autor siempre es el autor, no la autora. Y además es muy interesante ver el tipo de obras que se protege a través del derecho de autor. Generalmente son obras que no están en el dominio privado de la casa, por ejemplo, que tradicionalmente se ha entendido que es perteneciente a la mujer. Hay estudios feministas sobre el derecho de autor muy interesantes que han criticado esto del derecho de autor, de que por qué, por ejemplo, los tejidos o las recetas o cuestiones que fueron cultivadas en el siglo XVIII, en el siglo XIX por las mujeres, quedaron simplemente fuera del derecho de autor y en el dominio público, para que todos nosotros, los hombres, pudiéramos tomarlo y utilizarlo. Cuando tenemos, por ejemplo, labores que son más de hombres, entre comillas, que están protegidas por el derecho de autor. Lo mismo pasa con el conocimiento indígena, por ejemplo, o de las comunidades o pueblos originarios. Eso se ha estudiado mucho en Australia, el tema del sesgo del derecho de autor, que es muy occidental y muy patriarcal también. Eso por un lado. Voy a tratar de hacer comentario y responder a todas las cosas que se tocaron. Es difícil, pero lo voy a intentar. Primero, Kenia hablaba del tema del trabajador y de cómo dar más protección a los trabajadores de las culturas. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de mejorar las condiciones laborales de toda la industria cultural, sobre todo a nivel no a nivel también, pero no estoy pensando en nivel transnacional, por ejemplo, no estoy pensando en Disney, no estoy pensando en productora gigante, no estoy pensando en Warner, estoy pensando efectivamente en colectivos, en comunidades que crean, etcétera. Obviamente hay que mejorar las condiciones laborales de la industria creativa y cultural. Sin embargo, creo que no necesariamente el derecho de autor es el encargado de mejorar esas condiciones laborales. Creo que de hecho el derecho de autor probablemente nunca se pensó como un derecho laboral. El derecho laboral nace mucho después del nacimiento del derecho de autor como un derecho fundamental. Y es importante que así sea, porque al final lo que se protege con el derecho de autor es la originalidad de la obra, es el trabajo autoral del autor, no necesariamente una relación laboral. Y me parece que reconocer esa distinción nos permite identificar los problemas que tiene la actual legislación, en que probablemente la regulación laboral de las industrias culturales es muy deficiente, por un lado, y también podemos encontrar mecanismos legales, sí, legales en este caso, de mejoramiento, por ejemplo, de acceso a los recursos a través del derecho de autor de estas comunidades culturales o creativas de trabajadores que a lo mejor no tienen acceso a la retribución proveniente de sus derechos de autor. Yo diría eso en primer punto. También Kenia hizo referencia al artículo de la Constitución de 1833, en el cual se señala que hay una propiedad exclusiva respecto de las obras de propiedad intelectual. Es cierto que el lenguaje se usa, sin embargo, desde sus orígenes nunca se ha entendido que el derecho de autor es un derecho exclusivo absoluto. Yo tuve clases con el profesor José Salaquet, que fue abogado de Derecho Humano, y él nos hizo una pregunta en la primera clase. ¿Qué derecho absoluto existe? Nos preguntó.
Y algunos decían la vida, y yo decía, no, pero legítima defensa. Yo puedo atentar contra la vida de alguien por legítima defensa, no es absoluto. Otros propiedad, no, pero existe la expropiación. Él dijo, yo creo que el único derecho absoluto es el derecho a no ser torturado. No hay ninguna razón para ser torturado. Y yo diría que el derecho de autor se aplica lo mismo. Es un derecho que no es absoluto. Hay razones, hay buenas razones para limitar el derecho de autor en ciertos casos. De hecho, Víctor Hugo, estuve buscando mientras estaba en la discusión, Víctor Hugo, el escritor francés, en 1887, cuando se creó la Sociedad Literaria por el Derecho de Autor, que fue la precursora de la Convención de Berna, que es la que actualmente nos regula internacionalmente el derecho de autor, en su discurso inaugural frente a la Sociedad Literaria Francesa en París, dijo que teníamos que reconocer el derecho de autor su doble espíritu. Por un lado, reconocer el derecho de propiedad que los autores tenían sobre su obra, pero no olvidar que el objetivo final era el dominio público, que el objetivo final era enriquecer el dominio público. Eso dijo Víctor Hugo en su discurso. Obviamente las cosas han cambiado, pero en sus orígenes, si bien se hablaba de derecho de propiedad, nunca ha sido un derecho de propiedad absoluto. Y eso me lleva a una cuestión que habló Simón también respecto de ciertas definiciones esenciales o categóricas del derecho. Ese es un problema que tenemos los abogados y la disciplina. Lamentablemente trabajamos con esas categorías. Quizá obviamente el trabajo del legislador es recoger el trabajo de sociólogos y artistas para matizar esas definiciones legales. Entonces, en este momento, por ejemplo, el niño de 10 años que juega un TikTok y arma un video es tan autor como el director de la última película de Disney. Y se regulan, tienen los mismos derechos. Entonces, cuando hablamos, queremos más derechos de autor, por ejemplo, estamos protegiendo desde ese niño hasta Disney. Entonces, hay que tener, nuevamente, matizar ciertas afirmaciones. Se habló también de esta oposición de acceso a la cultura y derecho de autor como una oposición arbitraria o tramposa. Yo diría que yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. Yo creo que no es una oposición o tensión. Yo prefiero usar la palabra tensión más que oposición porque no necesariamente chocan siempre. Pero es una tensión fundante de la disciplina. Sin esa tensión no sería necesario tener derecho de autor. Y lo vinculo con el caso que dio Simón respecto al sampling. Hay un estudio muy bueno de Peter Hull, él es filósofo, pero se dedica a temas de derecho de autor, que él investigó el tema del sampling durante los 90 en Estados Unidos. Y se dio cuenta que al principio las bandas de hip hop sampleaban temas antiguos, y no tenía ningún problema porque la industria no estaba acostumbrada a ese tipo de arte, ¿verdad? Pero las disqueras se dieron cuenta que están ganando plata con extractos de 3 segundos modificados en una canción, personas que no habían creado esos 3 segundos. Y lo que terminó pasando fue que se litigó mucho en contra de las bandas de hip hop. Perdieron estas bandas de hip hop, aun cuando ese uso estaba protegido por el fair use, que es la excepción y limitación que existe en Estados Unidos. Y lo que se ha generado actualmente es que la actividad de sampleo, al menos en términos profesionales, el sampleo se transformó en una práctica de élite. Solo los artistas que pueden pagar por utilizar la herramienta o el extracto son los que pueden hacer sampleo. Entonces se limitó totalmente la posibilidad, al menos en términos profesionales y lucrativos, de que actores chicos dentro de la industria puedan hacer esto legítimamente, y quedó todo entregado a la voluntad de las disqueras, o si es que lo identificaron o no, y al final es un riesgo hacer el sampling sin limpiar los derechos de autor antes. Entonces, existe una tensión, siempre ha existido una tensión, y va a seguir existiendo. Lo importante es resolverla o intentar resolverla de la manera más equilibrada posible. Aun cuando ese equilibrio yo creo que es imposible de lograr, siempre va a haber problemas asociados. Respecto de las nuevas tecnologías, efectivamente las nuevas tecnologías han generado un problema gigante para el derecho de autor. Cuando antes era muy fácil controlar, por ejemplo, el acceso a un libro en el siglo XIX, ahora no es tan fácil. Ahora todos nosotros podemos copiar un PDF ahora mismo sin menoscabar el valor económico de ese libro. Entonces la pregunta es ¿por qué tendríamos que limitar esa copia si no le estamos haciendo un daño al menos a la obra? Y obviamente la respuesta es, bueno, porque esa obra la hizo alguien, necesitamos retribuirle ese
ese derecho. Y Simón hacía referencia a Creative Commons. No sé si todos conocen lo que es Creative Commons, entonces una pequeña aclaración, se trata de licencias que funcionan como un virus. Entonces yo, por ejemplo, creo una obra y se la licencio a Simón con Creative Commons y le digo, tú puedes usar esta obra como quieras, puedes crear lo que quieras sobre ella, o puedes pagarme cierta retribución, o puedes citarme, da lo mismo. Yo pongo las condiciones, lo importante es que lo que tú hagas con el producto que tú generes a través de, usando mi obra, ocupe la misma licencia. Entonces se va viralizando esa licencia y todos los que la comparten tenemos la obligación de cumplirla. Y eso ocupa el derecho. Lo que está haciendo es reconocer el derecho de autor del primer creador y además reconociendo los derechos patrimoniales contractuales que se generan entre todos nosotros al aceptar esas licencias. Entonces, utiliza el derecho para subvertir el problema que tiene el derecho de autor, en este caso. Entonces, efectivamente, Creative Commons nos da un grado de flexibilidad y es una herramienta muy útil, pero creo que es una mala herramienta en caso de generalizarlo o darle un estatus legal. ¿Por qué? Porque precisamente puede menoscabar las condiciones materiales de los trabajadores de la cultura. Si es que tuviéramos como una cuestión expandida, no necesariamente es necesario otorgar acceso libre a todos, creo yo. Creo que hay un justo... y no estoy diciendo que tú estés abogando por eso, Simón, estoy dando la panorámica que yo creo. También sobre las cuestiones que preguntaba Julio, primero, cuestiones conceptuales sobre derechos intelectuales versus derechos de autor. El único punto que quise hacer ahí es que en general se habla de propiedad intelectual como un término paraguas que envuelve el derecho de autor y también patentes, marcas, etc. En Chile y en el derecho continental lo que se ha hecho es separar conceptualmente la idea de propiedad intelectual en propiedad intelectual propiamente tal y propiedad industrial. Y en el caso de propiedad intelectual propiamente tal, tenemos el derecho de autor, que contiene los derechos patrimoniales, morales, derechos conexos, y en el derecho de propiedad industrial tenemos patentes, marcas, diseños, etc. Entonces, esa era la única distinción que yo hice, no estaba diciendo que eran exactamente lo mismo. Protección de plagio, efectivamente, yo creo que nadie en la discusión está diciendo que hay que permitir la copia en todo supuesto. Yo no lo he escuchado en ningún caso. Yo tampoco creo que esa sea una solución. De hecho, no veo dónde está esa posibilidad de admitir el plagio por el reconocimiento, por ejemplo, de excepciones y limitaciones. ¿Por qué? Porque las excepciones y limitaciones son limitadas. Están en supuestos que tienen requisitos para ser utilizados. No es que yo diga esto es una excepción, puedo usarlo. Yo tengo que cumplir con ciertos requisitos para poder usar esas excepciones y limitaciones. Había un comentario que era si es que el público necesita más acceso o se necesita más acceso para que estas no fueran las palabras precisas, pero para que la industria ganara más plata. Yo creo que al final es un círculo vicioso, pero necesario. Efectivamente, el público necesita más acceso. Sin acceso a cultura, la democracia se ve afectada, el desarrollo personal se ve afectado, la educación se ve afectada, entonces todos necesitamos más acceso. Y afortunadamente, nosotros establecimos hace mucho tiempo que a la gente que creaba cuestiones culturales, ellos tenían derecho patrimonial sobre ellas, entonces ellos también reciben una retribución por esa creación. Ahora, que haya una industria gigante que esté profitando de esto, bueno, son capitalismo, funciona así, como que, ¿qué podemos hacer? Hacer una distinción entre industrias, decimos en el artículo, qué sé yo, 104 de la ley de propiedad intelectual, solo aquellos que ganan más de tanto no serán considerados autores. No podemos simplemente hacerlo, como no podemos hacer esa discriminación arbitraria. Pero estoy de acuerdo, hay ahí un tema de rentismo casi, de cómo estamos explotando las obras de propiedad intelectual. Alguien preguntaba por las excepciones, ¿dónde se podían leer? Esto va a ser lo más abogado que voy a decir en esta presentación. Lamentablemente la respuesta va a ser en la ley. El título 3º de la ley de propiedad intelectual, artículo 71 y siguientes de esa ley. Ahí están todas las excepciones y limitaciones que se reconocen al derecho de autor en Chile. Y alguien más preguntaba respecto de las industrias, danza, teatro, sé que esas también se podían considerar industrias, al menos desde el derecho, están protegidas por el derechos conexos y derechos de autor también en caso de que creen
por ejemplo, coreografías originales o la obra, por cierto, está protegida por el derecho de autor, pero claramente la definición de industria o de cómo vamos a considerar industria, probablemente Simón está más calificado que yo para hacer un análisis sociológico de cómo podemos entender estas distinciones o cuestiones por el estilo. Creo haber tocado gran parte de lo que se habló. Ojalá que haya sido útil y claro y sigamos conversando. Gracias. Gracias, Felipe. Kenia, Simón, ¿quieren ustedes hacer algún comentario respecto a lo que planteaban las personas que están asistiendo a este conversatorio? ¿Alguna reflexión nueva? ¿O responder a alguna de las cosas o complementar alguna de las cosas que se han planteado? Sí, no sé si puedo partir, Simón. Sí. Ya me tomé la palabra. Mira, más que nada, ya. Comparto lo que expone Felipe, en tanto, bueno, volviendo un poco atrás en lo que recién de todo lo que acaba de mencionar, que fue un montón de cosas. Tremenda memoria, Simón. O sea, Felipe, tremenda memoria, porque tocaste todos los puntos que aparecieron, ¿no? Y las preguntas, las dudas, y esclareciste cosas que son súper necesarias. De eso se trata, dialogar. Y el sesgo machista o patriarcal en la creación y la protección de los derechos desde antaño, creo que es un tema súper importante y creo que podríamos investigar. Es una materia de estudio importante. Ahí hay un nicho interminable donde esclarecer cosas porque, bueno, lo merecemos, la historia lo merece. También pensaba un poco sobre la precarización del trabajo de las y los trabajadores de todo el ecosistema cultural, por así decirlo, culturas, artes, patrimonios, me refiero a todos, todas, todes, y que lo hablábamos en distintas mesas de trabajo que pasa por distintos ministerios también. Yo comprendo que el derecho de autor no está enfocado a solucionar los problemas que históricamente hemos arrastrado como rubro laboral, ¿no es cierto?, sino que como rubro trabajador. Sino que hablábamos que aquí debe haber una reforma súper grande, y acá yo sé que nos encontramos hablando sobre los derechos de autor, pero sí sembrar la semilla de la inquietud para que cuestionemos que desde el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Ministerio de las Culturas debiese existir el diálogo que nos lleve, quizás me estoy pasando por alto alguno también, pero por supuesto que no es solamente el superhéroe, el Ministerio de las Culturas, ni tampoco el derecho de autor nos va a cambiar la vida, sino que lo que buscamos ahora en la convención es reforzar lo que ya existe, teniendo en cuenta la contingencia, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, etcétera, pero reforzar lo que ya existe, pero sabemos que el problema de la precarización sí lo tenemos claro, que pasa por distintos lugares y no corresponde solamente a uno, que deberían articularse un diálogo mucho más amplio, mucho más extenso y mucho más profundo, que recoja, pero sobre todo, la opinión y la impresión y lo vivido por los y las trabajadoras de todo el ecosistema cultural, que son siempre lo menos escuchados, bueno, así como la ciudadanía en general. Después lo otro que pensaba también era en la regionalización actualizada de las políticas culturales. Yo sé que ahora, por ejemplo, con este nuevo gobierno y el año que, no recuerdo si termina 2022-2023, debería instaurarse este año, ¿no? Este año. Gracias, Simón. Entonces, debería instaurarse una nueva política regional, una nueva política cultural nacional también, ¿no? Entonces, frente a ello, la tarea ahí pendiente es estar alerta, pero por supuesto correspondería quizás que hubiese un nuevo discurso, ¿no? Que hubiese unos nuevos planteamientos que se condigan mucho más con el sentir y el vivir y con las necesidades de las y los trabajadores. Si bien son un tipo de carta de navegación, tanto a nivel regional como a nivel nacional, debería condecirse mucho más con lo que acontece actualmente y con todo el panorama que hemos vivido. Yo sé que hay algunas instancias como ordenanzas, hay algunos planes que se han llevado a cabo que no obedecen exclusivamente, ni tomando en cuenta un periodo de pandemia, por ejemplo, un periodo de estallido social, pero que todo lo que ha acontecido nos ha dado luces de que hay nuevas necesidades,
y de que hay que actualizar, pero por sobre todo que hay que escuchar al trabajador, la trabajadora, a la ciudadanía, porque hay algunas cosas que están súper anquilosadas en lo anterior, pero yo espero, como trabajadora, acudir a una política cultural que esté actualizada a los tiempos y a las necesidades de los trabajadores. Y lo otro, solamente acotar que a mí desde un principio me hacía ruido, mucho ruido, la palabra industria en la cultura, ¿ya? Como que, no, ¿no es cierto? Como que decimos, creador, industria, cultura, como que... Y yo creo que a muchas y muchos nos pasa lo mismo, pero viéndolo desde la gestión, yo comprendo que debemos coexistir. Ya, yo comprendo desde la humanidad, por así decirlo, que debemos coexistir, pero desde la gestión, todos los puntos son importantes, ¿cómo puedo decirlo? Todos los personajes, las identidades de esta cadena de valor de la creación y el acceso, ¿no es cierto?, de la construcción cultural. Todos somos importantes y la industria también quizás se nos formula como algo nuevo, pero más que nada yo creo que lo concebimos porque la industria representa para nosotros la explotación, como para los trabajadores. Y nosotros no queremos ser explotados, nosotros queremos tener derecho a lo digno, a lo justo, queremos trascender como trabajadores, tener derechos, deberes, pero por supuesto ser reconocidos como tal primero. Pero ¿en qué nos hace ruido? En que lo asociamos a la explotación del trabajador, de la trabajadora. Pero viéndolo desde una perspectiva cultural, se puede coexistir, nos necesitamos como ecosistema. Entonces ahí también va mi reflexión y pienso que ahí podemos seguir dándole muchas vueltas más, pero que no representa algo malo, sino que ahí quizás haya límites, pero lo anterior que me refería a la regionalización es que también, aparte de estas políticas regionales, que obedece cada política a una región porque su vida es distinta y su forma de desarrollo de ecosistema es distinto y particular. No se vive aquí en la cultura como se vive en Aysén, por ejemplo. Entonces, lo importante de esta regionalización es quizás la consulta ciudadana, ¿no es cierto? La perspectiva de cada territorio para poder quizás, y con ello quizás responder un poquito a lo que mencionaba Simón, ¿no? De esta nueva forma de ver, de orientar, ¿no es cierto? Esta pregunta que dejaste abierta me dejó como esta duda de cómo estamos pensando y contemplando, bueno, primero lo local, estas nuevas perspectivas. Así que eso quería decir, como varios puntos que anoté, ahí seguiré dándole más vueltas, pero también si quieren tomarlo, corregirme, adelante. Felipe, corrígeme nomás, no importa. Pero... No, yo creo que bueno, esto nos abre obviamente a muchas reflexiones, lo que conversábamos del comienzo. Kenia, tú ahí refiriéndote, ¿no es cierto?, al equilibrio en el fondo y la justicia, porque uno se pregunta también, pues, ¿cuál es entonces la materia prima que está, ¿cierto?, siendo más importante, de donde todos se nutren? La industria cultural en todos los ámbitos se va a nutrir de algo que yo creo que es fundamental, que es la materia prima, y tú señalabas en el fondo quién se queda con la mayor cantidad de los recursos, que es lo que efectivamente pasa en una industria o en una empresa. Y yo creo que el gran desafío que tenemos en una nueva constitución, que parte, como se ha dicho, en una hoja blanca, es eso, es la revisión de lo que hemos hecho como sociedad y cómo la construimos entonces todos y todas. Simón, ¿tú quieres también hacer alguna referencia, Ya, alguna sí. intervención? Ya, sí, muchas gracias. En verdad me quedaron varios temas. Yo creo que la Kenia decía, esto da para discusiones largas y podemos tenerlas con un vino en otra instancia. Pero yo creo que hay algunos, que hay un punto, a ver si lo logro vincular bien, que yo creo que es relevante porque no tiene que ver únicamente con el instrumento del derecho a autor, sino que es ya más estructural y tiene que ver con el proceso político y los límites o desafíos de la democratización en Chile. Entonces, Felipe mencionaba también que el acceso a la cultura tiene que ver con procesos de democratización en la práctica. Tenemos que tener buenos ciudadanos para tener una buena democracia, ¿cierto? Pero también Kenia resaltaba el hecho de que las políticas públicas, de cómo han sido diseñadas, también nos exigen en este momento histórico repensar esos procesos.
Y ustedes recordarán que están vinculados al mundo del arte y la cultura y en particular a la institucionalidad en Chile, que hay ciertos mecanismos que son participativos y durante mucho tiempo el Consejo de la Cultura, otrora, ahora Ministerio, se preciaba de ser un organismo participativo porque tenía ciertos los consejos sectoriales, los consejos regionales, el Consejo Nacional, y que cada proceso de diseño de estas políticas, que son estos documentos, ¿cierto? Con medidas, invitaba a gente a participar, ¿cierto? Pero por cuestiones que son propias de la institucionalidad estatal en Chile, de la forma de Estado que tenemos, esa participación siempre es limitada. Y yo creo que llegamos a un punto también en que esas formas de participación, o sea, esas formas más bien de diseño, esos mecanismos de diseño, llegaron a su límite porque están de todas maneras basadas en el principio de representación, ¿ya? Y cuando digo eso me refiero a que escogemos representantes, ¿cierto? Los consejos sectoriales tienen un representante de las universidades, otro de los artesanos, por poner ejemplos, ¿cierto? Organizaciones, qué sé yo. Pero son siempre representantes porque por una cuestión práctica no podemos preguntarle a todos, por así decirlo. Es lo que diría, digamos, un gestor en el Departamento de Estudios del Ministerio. No, ¿cómo? No se puede, es muy caro. Pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora, y justamente a partir de las críticas que me parecen legítimas al proceso constituyente a los últimos 30 años de política cultural, y digo legítima en el sentido de que son tareas que hay que hacer. No necesariamente coincido con todas las críticas, pero ser crítico es algo importante, porque por estar 30 años callado, sin criticar, estallido. ¿Sí? Entonces, es importante tener una visión crítica. Y lo que quiero decir con esto es que estamos en un contexto, en particular a partir del proceso constituyente, diría yo, y no necesariamente del proceso constituyente en la institución, sino por el proceso constituyente como sociedad, de reemplazar el principio de la representación por el principio de la participación. Y todas y todos queremos ser escuchados ahora, y a mí eso me parece sumamente legítimo, es una forma nueva de hacer la política. Y ocurrió con las asambleas territoriales, ¿cierto? Autoconvocadas, la misma Kenia, ¿cierto? Participa en un montón de instancias que suponen una organización, valga la redundancia, orgánica. Y yo creo que eso es importante de ver mecanismos a partir de los cuales tanto el diseño de la nueva constitución, que ya, digamos, ¿cierto? Tiene ciertos amarres institucionales, ¿cierto? Hay ciertos plazos, hay una convención, ok, perfecto. Pero en el futuro debiésemos pensar en formas de participación para el diseño de políticas culturales, de forma más activa, con una mayor presencia territorial, equitativa en términos de género, con los pueblos originarios, etc. ¿Ya? Y si yo me pudiese dejar una idea final, tiene que ver justamente con eso, con esa idea de que el cambio político y cultural en Chile también pasa por participar y no por ser representados. ¿Cierto? Como decía, los prisioneros, ¿cierto? No necesitamos bandera ya. Ya, eso, muchas gracias, perdón por alargarme. No, para nada, Simón. Bueno, ya estamos como llegando al final del conversatorio, pero antes de terminar, quisiera pedirle a Felipe, porque él ha sido nuestro expositor, que nos ilustró de manera tan ordenada, tan clara, tan pedagógica, Felipe, algo que es seguramente, claro, mucho más amplio, y que tiene muchos ribetes, tiene muchos elementos, sobre todo los elementos que son para muchos más alejados, elementos técnicos, como en toda disciplina. Sin embargo, yo creo que por lo menos así lo siento, espero que para todos los que han estado también participando, escuchando, mirando, haya sido bastante más aclarador. Si nos puedes hacer una reflexión para cerrar este conversatorio respecto a cómo ves el proceso que se ha dado en la Convención Constitucional. ¿Cómo ves entonces, porque tú mostrabas, ¿cierto?, las primeras discusiones que se dieron, los primeros elementos, los que quedan fuera, cómo se reemplaza ahora? ¿Cómo ves en relación con la legislación anterior? ¿Ves un avance? ¿Ves un mejoramiento? ¿O quedamos un poco igual? ¿O qué avisora hace lo que viene? Yo sé que esto tiene una bajada después en la ley, en las leyes que se van a crear. Pero de todas maneras, ¿cómo ves tú este espíritu? Mira, quiero tomarme de las últimas palabras de Simón en términos de cambiar la lógica de la representación a la participación, para hablar de, como que me chocó un poco la idea de instruir o de corregir. En ningún caso fue la idea de la exposición hacer eso.
estamos participando todos y es una conversación al final. Todos aprendemos de esto, el conocimiento experto no es jerárquico respecto del conocimiento lego, así que estamos todos aprendiendo en esto y la instancia es muy buena para eso, para que todos reconozcamos nuestros propios límites disciplinarios. Y sobre la reflexión final, yo diría que lo que logra hacer la propuesta que se va a votar el miércoles es reconocer conceptos que pueden ser innovadores en el derecho comparado. Por ejemplo, la idea del dominio público, yo creo que es una buena idea incluirlo en la Constitución. No para quitar derechos de autor, sino para reconocer la importancia de este concepto incluso en las prácticas creativas. Hace poco salió un estudio sobre prácticas de digitalización de contenido de museos. Y muchas de las obras en los museos están en el dominio público, todos podemos acceder a ellas, pero lo que han hecho los museos es reclamar derechos de autor por la digitalización y comienzan a limitar el posible acceso y todo. Con la cláusula de dominio público, del fortalecimiento del dominio público, quizás podríamos solicitar jurídicamente o al menos forzar a instituciones culturales a liberar obras en el dominio público que ellos no han aportado originalidad respecto de su digitalización. Por ejemplo, creo que la forma en que está regulado o en que se está proponiendo, creo que es una buena fórmula. Creo que ojalá se apruebe completa. Vi algunos comentarios en Twitter. Yo estoy siguiendo la discusión tal como la están siguiendo ustedes. Yo no tengo más conocimiento que lo que está en la opinión pública. Vi algunos comentarios pidiendo de eliminar el último inciso. Yo creo que es una mala idea. Pero no por eso voy a encontrar que es una mala norma si es que se elimina. Como que para mí el ideal es que se apruebe, pero si no ocurre, sigue siendo una buena norma. Y creo que también perdería el susto respecto de los autores en el caso de que se consagre constitucionalmente la excepción, limitaciones y el dominio público. Recordemos que está regulado y de todas maneras por instrumentos internacionales que consagran derechos de los autores. Entonces, yo veo que durante el proceso, al menos en la discusión de derecho de autor, se ha visto como el procedimiento constitucional ha operado. Primero tuvimos esta norma que parecía estar muy tirada hacia el lado privado, y el proceso de discusión la fue llevando a un estado más balanceado, diría yo. Obviamente va a haber personas que están de acuerdo con una o con otra postura, pero creo que el proceso deliberativo y democrático está funcionando, al menos y es lo que se ha visto en general en todos los artículos que se están discutiendo en el proceso constituyente. Eso, creo que es una súper oportunidad y ojalá todos sigamos la discusión constitucional, no solo del derecho de autor, sino de todas las otras normas, porque es interesante ver cómo se discuten esas cosas y cuáles son los conceptos que están alrededor al final del texto que va a regir el régimen jurídico chileno, si es que se aprueba durante los próximos años. Entonces, eso en general. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que, volviendo un poco al origen de este conversatorio, que fue porque obviamente se instaló una discusión que por lo demás no es menor y además está en un momento súper importante en nuestro país, que es la concreción de una nueva constitución para Chile, que ha sido con uno de esos elementos que, bueno, señalaba Simón y tú repetías o reafirmabas, Felipe y Kenia, le dio duro, ¿no es cierto?, al tema de la participación. Hay un cambio fundamental acá. Esto no es casualidad, esto nace de una situación, ¿cierto?, social, de una crisis política que innegablemente tiene que tener un camino, tiene que tener un resultado, y la cual, digamos, estamos todos empeñados, a pesar de que hayan algunos que busquen como un montón de excusas, ¿no es cierto?, plantear terceras vías y otras cosas, cuando la vía ya la dio el pueblo. Bueno, despedirnos antes agradecer la participación de nuestro expositor y candidato a doctor en Derecho de la University College London, Felipe Osorio. Muchas gracias por acompañarnos, y también por supuesto a quienes participaron como panelistas: Kenia Comesaña Vera, música y cantautora, miembro presidente de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música del Valparaíso, MUSA, y a Simón Palominos Mandiola, sociólogo y doctorando en música en la Universidad de Bristol, Inglaterra. A propósito, ¿dónde están ustedes? Porque Kenia está acá en Valparaíso. ¿Simón está en Chile o está en Bristol? Ahora estoy en Chile. Ah, de visita. Y Felipe está en otras tierras, ¿no? En Londres, sí. Oye, o sea que está entonces tarde por allá. Es tarde ya. Claro.
Esperamos entonces haber aportado en esta discusión y reflexión mayor elementos que nos acerquen a ese país que soñamos, más inclusivo y democrático, donde ese artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que comentamos al principio, pueda inocularse en nuestra propia Constitución, en que se aseguren los derechos de toda persona a participar libremente de la vida cultural, de las artes y el progreso científico, articulando de manera justa y equilibrada el derecho a la protección de las producciones científicas, literarias o artísticas. Y junto con ello, poniendo en el centro la dignificación del oficio de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, creadores e intérpretes nacionales como eje o columna vertebral del ecosistema cultural que sustenta otros productos como la industria cultural, la investigación, la producción y los medios de comunicación. También queremos recordarles que el próximo día, miércoles 4 de mayo, a las 18 horas, comienza el ciclo de conversatorios Trabajadores y Trabajadoras de la Música, contextos y proyecciones para la dignificación del trabajo musical en Valparaíso, con la exposición de la doctora Eileen Carmi Bolton a propósito de su reciente libro Música y Trabajo, Organizaciones Gremiales de Músicos en Chile, 1893-1940. Le estamos informando mayores detalles a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación, así que atentas a nuestra programación. Y a todos ustedes quienes nos acompañaron, nos escucharon, nos vieron, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.